vienen muchas palabras, pero uno es el que apostilla como esto me va a ofender. Creo que parte de la dificultad de trabajar la ofensa es que se está trabajando sobre la imagen que yo me hago de la imagen que tiene el otro de mí. Yo quiero ser yo en la cabeza del otro. Un trastorno de estrés postromántico. Dice que uno no es monedita de oro para todo el mundo, que alguno lo verá como oro, que para otro era una moneda de chocolate y para el otro basura, ¿cierto? Se van a reír, van a decir y mi cuerpo me agravia, mi cuerpo me ofende. Ese otro de la gente, de lo que la gente puede pensar La de mí, la sociedad o lo que van a decir, nada, tumbe eso porque, y el que está escuchando le va a ahorrar como 4 citas de análisis. ¿Por qué le gusta eso? No, a nosotros nos gusta es el fútbol y es una legislación sobre el deseo que tilda de ridículo, de absurdo, de sin ningún valor, cosas que no sean lo que nos gusta a todos. Psicoanálisis para no todos. Bienvenidos una vez más a Psicoanálisis para no todos. Hoy estamos Juan David y yo conversando, estrenando yo los micrófonos que conseguimos gracias al aporte de todos ustedes. De verdad que esperamos que nos han pedido mucho que el sonido mejorara, era algo por mejorar, valga la redundancia, y si estamos de acuerdo. Entonces, la verdad fue muy sorprendente hace unos días que nos pudimos encontrar acá en los espacios de Conquistadores. Llegaron muchas personas, nos aportaron mucho. En serio que uno nunca se imagina que con un proyecto de estos, de psicoanálisis, un par de ñoños que leen puedan convocar personas. Entonces, ya nos dirán ustedes qué tal se escucha con esta nueva adquisición. En este episodio de hoy, que le vamos a dar continuidad a algo que quedó hace unos días pendiente, que fue un tema que vos trajiste, creo que vos, particularmente vos muy interesado, en el tema de por qué nos ofendemos. A mí de entrada me pareció sumamente pertinente. Estábamos hablando del narcisismo, escuchen ese episodio si no lo han escuchado. No está editado para el momento en el que estamos hablando, pero va a estar publicado. Pero va a estar publicado cuando escuchen el tiempo con esta cosa, es muy raro. Pero ese día conversando me pareció muy pertinente porque uno digamos que lo ve en la clínica y en la vida, como a alguien le hacen un comentario, le dan una mirada, no le valoran algo y no es capaz de separarse de eso, como que de la nada algo se desacomoda, incluso a veces ni siquiera en el mismo momento que ocurre, sino que luego puede aparecer esta persona, ¿por qué me dijo esto? Ese tonito de dónde salió, eso que me quiso decir, y de la nada uno queda ofendido con el otro. Y justo como estamos hablando del narcisismo y de esa imagen de sí mismo que se intenta sostener, entonces me pareció muy pertinente, pero quisiera arrancar, Flaco, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué el tema te convocó tanto? Realmente porque por esos días me habían ofendido. Claramente. Entonces creo que fue muy teso, pues porque me parece que es como un ejercicio que estamos haciendo que me tiene muy contento, porque son como preguntas así como la de Caído del Zarzo, como pues nos inventamos los recuerdos y me ha parecido muy bacano ir como a lo que pareciera como muy superficial y muy banal, pues como el ridículo. Nunca lo es. Sí, como el ridículo o la forma en la que uno se piensa o por qué puede llegar a sentirse culpable. Y creo que el ejercicio que hemos hecho me ha demostrado que muchas veces en eso supuestamente superfluo, realmente hay todo una reflexión muy potente por hacer. Y además muy pertinente en el sentido como de que eso es como nuestra cotidianidad en la clínica y también la cotidianidad de muchas personas, sobre todo de quienes comparten en espacios sociales, quizás más que los psicoanalistas. Porque gente que tiene más amigos, aunque usted qué va a decir. No, pero no me refiero tanto como a los amigos, porque yo siento que todo eso, por ejemplo, se ve súper intenso en los espacios laborales, en los espacios escolares, y nosotros pues
nada. De eso, pues realmente nuestro trabajo como clínicos es muy solitario, salvo que uno vaya y se exponga también como a la interacción en gremios o demás, en donde eso vuelve y aparece. Es decir, como que de entrada lo que me parece muy teso es como que es, no sé si nombrarlo así, se me ocurre pues, y este es nuestro podcast y que hijo de putas, pero Nombramos como nos da la gana y el que se ofenda se ofendió. se ofendió. Pero siento que es como un síntoma muy propio de la interacción humana en sociedad, ¿cierto? Y bueno, también lo vemos muchas veces, quizás pues como en las cuestiones de redes sociales, aunque ahí yo creo que está un poco más atenuado justamente por o el anonimato o por el hecho de que no hay un vínculo real pues como con la persona necesariamente que está detrás de un comentario que puede ofender, me refiero a eso. Entonces, bueno, no realmente fue eso y fue porque también por esos días alguien se había ofendido conmigo, ¿cierto? Entonces, como que me parece muy teso y creo que lo que ya de entrada estaba señalando, que te propongo que hagamos una descripción fenomenológica Yo del te iba a decir asunto. que arranquemos por ahí, que me parece además complejo. Sí. Entonces, ¿qué escucho yo sobre esa pregunta de por qué nos ofendemos? Lo primero es eso, que tiene como un componente como que te desordena la vida y tiene una serie de puntos de semejanza con otro tipo de fenómenos como cuando vos, por ejemplo, o tuviste una escena traumática o estás enamorado. Pero vení, antes de Sí, irnos ahí, yo estaba pensando que incluso dijéramos cómo entendemos ofendernos. Porque es listo. que ¿por qué nos ofendemos? Podría haber como dos formas de entenderlo que además me parece interesante. Y es que ofendido es quien recibe la Sí. ofensa, pero ¿por qué nos ofendemos? Incluso también podría resonar a gente que quiere ofender al otro activamente. ¿Por qué yo ofendo al otro? O sea, la pregunta vale como con esa Ah, ve, resonancia. no lo había visto. Qué No, tan yo también lo bacano. vi hace un momentico. Pero me parece incluso, porque creo que lo estamos entendiendo, porque yo me siento ofendido, incluso Ya te cuando el otro entendí. puede no estar haciendo algo con saña, ¿cierto? ¿Qué Sí. hace que yo me sienta ofendido? Creo que por ahí va la pregunta, Ujú, ¿sí? Entonces sí. lo que te quería plantear antes de que terminaras la idea es incluso qué es ofenderse, porque no es lo mismo que tener rabia, no es lo mismo que tener tristeza, Sí. no es lo mismo que sentirse simplemente desacomodado en el narcisismo. Es como una mezcla de muchas de esas cosas. Ujú. ¿Qué es ofenderse? Intentemos a ver describirlo. Yo, Porque es bueno, difícil, me parece sí. duro. Bueno, entonces voy a hablar de mi caso. A ver si eso nos Por ayuda. ahí arrancamos, bien. ¿Qué pasaba? Es algo como que sí vulnera algo de tu imagen, ¿cierto? Ujú. Como que vos quisieras tener una imagen o vos quisieras transmitir una idea y que el otro te reconozca de cierto modo y te topas con que puede que el otro te piense bajo otros parámetros que te parecen injustos. Creo que hay algo como del nivel como de injusticia o de, es algo que también te iba a proponer que habláramos, pero quizás ahorita lo vamos desarrollando, que vamos empezando, pero como si se redujera o se vulnerara algo de una dignidad, que no tengo muy claramente qué es la dignidad, pero sí sé que la gente se indigna. Que eso resuena mucho con la indignación. Sí, Es como estar indignado. Algo en mi dignidad queda ahí sí, como que yo no aporreado. sé qué es dignidad, es una pregunta que quiero Que que ese me sería un episodio respondas. incluso. ¿Qué es Sí, la sí, dignidad? ¿qué es la dignidad? Pero que uno de verdad lo escuche, es como, pero pues, ¿cómo me dejó en visto? ¿Cómo se le ocurre haberme dicho tal chiste? ¿O cómo se le ocurre decirme que yo soy tal o cual cosa si yo no soy eso? Entonces siento que sí es como una vulneración a una construcción que uno quisiera sostener de sí mismo. Y en ese sentido, la ofensa es en cierta medida un intento yoico de restituir la idea que se tiene de sí mismo. Y por lo general aparece ahí también algo de agresividad en contra de aquel que a uno lo ofende, tratando de evaluarlo, tratando De devolvérsela. de Ujú. devolvérsela
y tratando como de restituirse como en el lugar esperado. No sé vos qué más podrías decir. Ah, bueno, no, otra cosa, porque es una cosa que toca el cuerpo. Pues eso no es solamente el pensamiento. Por lo menos a mí y en descripciones que he hecho, eso me desespera y es como una cosa que es como una pasión, weón. Pues que es, no sé, es muy raro porque es como, ay, qué rabia, pero ¿por qué dijo eso? O quién se cree esa persona o desde dónde está partiendo para decir eso. Que quizás, no sé, se me está ocurriendo acá mientras te escucho, como que el ofendido no pudo responder en el momento también. Creo que algo de la ofensa no es simplemente nos agarramos a pelear, sino que quedé ofendido, es como después yo tenía cosas para decirle, yo hubiera querido reaccionar, hubiera O querido porque hacer fui otras tan cosas. huevón y no se me ocurrió Eso. tal cosa para devolverse. Como que además uno le dio el gusto a esa persona de verlo chiquito. Es porque que uno me no está hizo dando nada. rabia en este momento. Porque creo que ahí se distingue de la rabia, porque el estar ofendido no es simplemente tener rabia con alguien y me la hizo y yo lo insulté y me voy como con rabia, sino que el estar ofendido tiene un factor de que muchas veces el otro ni se enteró de lo que estaba pasando porque yo no se lo hice saber, quizás ni yo me di cuenta en el mismo momento o no tuve los recursos para responder. Creo que hay un fenómeno del que la gente habla mucho y que es quedarse uno a la hora ya de dormir, voy, me acosté y empiezan a aparecer todas las respuestas que pude haberle dado durante el día a ese maldito. Puta, hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, y ahí sí aparecen todas, ¿cierto? Y creo que eso es algo propio de quien está ofendido. Sí, o enamorado o traumatizado. Es que yo también quería hablar de eso, porque tiene como un factor similar y es algo que pone a trabajar el pensamiento y es algo que tiene Pareció al flashbacks, ridículo. tiene como unos flashbacks. Imagínate que en estos días he estado pensando en una bobada. Yo creo que yo no voy a contribuirle nada ni al psicoanálisis ni a la psicología, salvo este nuevo diagnóstico. Un trastorno de estrés postromántico. Porque Y que tiene... todo el mundo entiende de qué se trata. Estoy absolutamente seguro de que si alguien se ha enamorado sabe qué es eso. Porque es el volver como a las escenas vividas, es volver como al momento en donde se te atraviesa como una palabra, solamente que en el plano, digamos, amoroso, pues eso se vive con una intensidad pues vinculada con un deseo, pero acá es como con otro afecto, pero del mismo modo. Entonces, como que se vuelve a poner el disco rayado de las palabras o de la mirada o de lo que se dijo o de cuál fue el gesto muchas veces. O no sé si te ha pasado, pero es como una cosa que empieza, le dan play sin que uno pueda frenar ahí lo que se está reproduciendo. Entonces es como que descoloca. Para mí una ofensa es como vos tenías por lo menos unos andamios con los que podías sostenerte y pum, como que te mueven algo y el yo vacila, ¿cierto? Y creo que ahí ya podríamos, si te parece, como empezar a ver qué hacemos como analistas cuando escuchamos a un ofendido. ¿De qué hace? A ver, es que con esa pregunta hay un factor en todo este de la ofensa que estaba pensando y creo que es una frase que se la escucho mucho a mujeres, no sé si yo ya lo había dicho acá, qué pena el sesgo de género, qué pena el sesgo de género, pues se la escucho a mujeres, no quiere que solo sea de mujeres, pero me resuena, creo además porque me lo han dicho en otros ámbitos, no solo en la clínica, pero un hombre le es infiel a una mujer, creo que por eso es más típico, los hombres más infieles perros. Pero entonces un hombre quizás le es Hombre, infiel yo a una no mujer. sé, vamos a, el otro año, perdón, pero hay unas estudiantes que estaba asesorando de la UPB De la infidelidad sobre femenina. la infidelidad femenina. Bueno, también Eso tendremos hay que hablarlo. tiempo para escucharlas. Pero el caso es que la mujer se entera y aparece un dicho que creo que tiene que ver con el estar ofendido, indignado, y es como, yo estúpida no soy. ¿Por qué me vio la cara de estúpida? Y creo que algo de la ofensa tiene que ver con que no es
quizá tanto que yo en mi propia imagen esté lastimado, porque muchas veces el ofendido sabe que él no es eso, que él no es estúpido, sabe lo que estaba diciendo, sabe lo que estaba haciendo, pero no soporta ser visto por el otro como estúpido y como el aire de superioridad del otro que le pasa por encima, que de algún modo lo arrasa. Y entonces creo que parte de la dificultad de trabajar la ofensa es que se está trabajando sobre la imagen que yo me hago de la imagen que tiene el otro de mí. Entonces el otro me vio como tonto, el otro no me consideró, el otro piensa que yo esto o aquello, y ahí es que aparece la ofensa como algo sumamente difícil de manejar, porque no es solo mi imagen. Uno muchas veces en la clínica lo habla y usted se considera eso, usted se ve de esa manera. No, yo no siento que yo sea eso en ocasiones. Pero ¿por qué el otro piensa eso? Es que lo que más rabia me da es que yo no soy eso. Pero Y, Tanteza, bueno, no, hágale. y como que entonces no se puede responder acorde a lo que yo sí siento que soy. Y entonces necesito como que el otro tenga la imagen que yo quiero que tenga. O sea, yo quiero ser yo en la cabeza del otro, no un yo devaluado. Eso está brutal, güey. Eso va para un reel. Eso está brutal. Pero muy tesa esa tendencia humana, huevón, como a querer ser amado por todo el mundo. Odiado o lo que sea, pero creo que haya una consistencia entre la imagen que yo tengo y la que el otro tiene. Porque también puede aparecer gente que es fastidiosa, que se las da de muy agria y venenosa, y que a veces aparezca alguien que fracture esa imagen. ¿Cierto? Ah, no, vos en realidad sos muy tierno, solo que te estás defendiendo. Pues, ¿de dónde sacaste que yo soy tierno? O sea, quiero tratarte mal. Pensá mal de mí, no penses bien. Creo que lo que más se quiere es ser visto como yo me veo. No se soporta muy bien que el otro tenga una imagen distinta y que aparezca esa incongruencia. Y creo que ahí hay un factor de ofensa grande. Y creo que por eso además se hace difícil de trabajar. Porque no es solo sobre la imagen de mí mismo, solo yo, sino que es porque el otro piensa eso. ¿De dónde saco? ¿Cómo le ocurre? Creo que por ahí puede plantearse algo de ese trabajo. Usted, ¿por qué esa incongruencia lo fastidia tanto? Pues porque además tiene que ser una sola imagen de usted en todas las cabezas de todos los que lo ven. Sí, que creo que lo hablábamos en el capítulo del ridículo, si no estoy mal, cuando pensábamos este asunto de cómo muchas veces el otro o la gente se piensa como una categoría casi que unificadora o generalizada que no reconoce los matices de la singularidad de quien puede llegar a pensar. Los dichos populares son pues muy importantes porque creo que hablan de que estos dramas no son propios de una época, cuando en el dicho popular se dice que uno no es monedita de oro para todo el mundo. Quiere decir que justamente el valor que a uno el otro le puede otorgar no es generalizado, que alguno lo verá como oro, que para otro era una moneda de chocolate y para el otro basura, ¿cierto? Pero es muy difícil, me parece, no sé si valga nombrar ahí que hay algo, pues que eso me parece muy neurótico, el asunto de estar preguntándose constantemente qué significo yo para el otro, y que me hace evocar, ahí ya nos podemos meter un poquito más en esos terruños de lo teórico, por decirlo así, cuando Lacan plantea el que voy, que no es che vois, según entiendo porque está escrito en italiano. Entonces, el que voy, que se traduce como al español como ¿qué me quiere el otro? ¿Qué me quieres? Es como la pregunta. ¿Qué me quiere o qué quiere de mí? ¿Cierto? Como que soy yo para el otro. Y en ese sentido el intento justamente como en ese proceso de constitución subjetiva de poder crearme a la medida de la falta del otro. Es decir, ser aquello que puedo leer que al otro le falta para que justamente me ubique allí como la respuesta
a su falta y de ese modo me mantenga en el círculo de sus afectos. Pues pues se me ocurre como llevarlo hasta allá, pues que es como un intento justamente de ser amado, en la medida en la que el amor, hemos pensado, nos da un lugar como sujetos. Yo no lo estaba pensando por ese lado, lo estaba pensando más por algo que hablamos, no sé si fue en el episodio del narcisismo, del ridículo, que hablamos del estadio del espejo. Pues me dice que no dijera pero lo siento. Yo ya aprendí a recordar. Bien, no te ofendas. El caso es que lo que pensaba con relación al estadio del espejo es que finalmente el otro es donde yo encuentro mi propia imagen. Yo no tengo una manera de tener una imagen de mí yo solo encerrado en mi casa, porque termino no siendo nada, sin saber cómo evaluarme. Finalmente, toda la posibilidad que yo voy a tener de hacer algún control de mi imagen es en el otro. Y se me ocurría esto, no sé cómo lo ves, que algo de esa imagen funciona como puede funcionar las fotos. Como que uno se toma una foto, el efecto normal es muéstrela, y si a uno no le gusta su imagen, le dice repítala. Incluso uno se puede ofender un poco con la cámara. Porque ¿por qué me estás devolviendo esa imagen? Yo no soy ese. Y repitámosla hasta que salga la imagen que yo tengo en mi cabeza que debe ser la mía. Me parece que el otro funciona como esa especie de captura fotográfica y cuando yo me quedo pensando es como alegándole a la cámara que me devuelva la imagen que yo necesito. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué pensás así de mí? Y creo que la intervención sería ahí. ¿Por qué usted necesita esa imagen? ¿Qué le puede decir esa otra imagen de lo que usted también es? Porque finalmente quien pelea con la imagen de la foto es que hay cosas de sí que no le gustan, no le agradan, espera que no se vean, y creo que eso puede ser en parte lo que ofende. Quizás que me está señalando de mí que no quiero ser yo, que no quiero poderme admitir, no quiero poderme reconocer en eso, y ahí es donde me toca en un aspecto que yo no me puedo desenganchar. Porque si también pasa a ser una cosa demasiado alejada, que yo siento que no tiene nada que ver conmigo, yo pienso que lo otro es estúpido y no me ofendo. Porque no cualquier cosa ofende. O sea, no cualquier intento de ofenderme ofende. Incluso a veces la gente puede quererme decir algo y yo pues analizo con una estupidez. No tiene nada que ver y lo dejo pasar. Pero quizás es el punto donde señala algo de mi imagen que yo no quiero reconocer, que me resisto a ver, y entonces ahí peleo con la cámara, peleo con la foto, que me está devolviendo una imagen que no me gusta. Sí, que ahí respondes a la pregunta que cómo operas con eso, porque entonces creo que vamos como en una vía, porque claro, pues yo me acuerdo una vez en mi análisis, como que yo conté una historia en donde creo que algo tenía que ver como con esa ofensa, o que me había puesto a trabajar pues lo que habían dicho de mí o de mi forma de trabajar, lo que fuera. Y la pregunta del analista fue muy interesante, fue ¿y usted cómo interpretó eso? ¿Cierto? Tratando como de ver qué de mí había en esa forma de haber interpretado y cómo la ofensa pasa es por la interpretación de uno. Es decir, es uno quien finalmente casi que podríamos decir como que vienen muchas palabras, pero uno es el que apostilla como esto me va a ofender. Es como esto tiene capacidad. Entonces, claro, ahí es donde con lo del ridículo, que yo siento que nos hicieron un comentario muy pertinente como de que los hombres y las mujeres no sentimos la sensación del ridículo por lo mismo, por las mismas cosas. Yo siento que también aplica para esto porque nosotros fuimos muy hombres cuando hablamos del ridículo. Hombres, no tuvimos en cuenta, por ejemplo, el ridículo asociado a la imagen corporal. No lo mencionamos y yo creo que esa es gran fuente de sensación de ridículo, sobre todo pues por cuestiones discursivas con las mujeres. Y acá también. Hombres también. Ay, no sé, parce, no estoy de acuerdo. ¿Por qué dijo eso? No, por mi historia personal.
Qué pena, Es tengo uno un conocimiento hablando de causa. desde el niño interior herido. Sí, porque recuerdo que finalmente yo en la infancia tenía sobrepeso y la tortura que era ir a quitarme la camiseta cuando me invitaban a la piscina, entonces, a veces preferir no ir, por ejemplo. Entonces, creo que todo eso se basaba en la sensación de se van a reír, van a decir y mi cuerpo me agravia, mi cuerpo me ofende, pues o sea, podríamos Qué teso. llevarlo ahí. Pero quizá la pregunta sería, pues, ¿por qué a mí no se me ocurrió en el episodio sobre el ridículo? Porque quizás ese es el punto interesante de que no es que el hombre sienta menos ridículo, pero quizás se avala incluso menos a decirlo. Quizás una mujer es, mis sensaciones de ridículo son por el cuerpo y entonces son de las que hablo. No quiere que no haya otras. Y un hombre siente ridículo por otras cosas y entonces no habla por las que quedan por fuera. Claro, pero entonces eso ahí sí que demarca fuertemente que eso es una gran fuente también de ridículo, pues como lo del cuerpo que ni siquiera nos ocurrió. Totalmente. Fuertísimo. Es decir, acogemos que ese silencio fue un significante. Sí, claro, muy importante. totalmente. Gracias a quien hizo el comentario. Sí. Porque además creo que en relación entre la ofensa y el ridículo, es que creo que el ofenderse es un pasito más que sea en el ridículo. Pues quizás no quedo tan indefenso, porque en el ridículo a veces uno queda, yo no tendría cómo responder. Claro, O sea, no. yo soy esa imagen y yo no quiero serlo. No, y queda completamente vulnerado. Devastado. Yo que me salvé de contar mis historias de ridículo. Pero no, uno queda vuelto nada. Queda vuelto nada, pero entonces, bueno, me gusta esto, mira. Entonces pienso, el ridículo es, yo efectivamente pienso que soy esa imagen que se llevó el otro. Absurda. Uy, no, yo soy y no tengo nada que decir, simplemente no quiero ser eso y no tengo cómo decirlo. El ofendido es, yo no soy eso, fue puta, pero tiene recursos para defenderse. Pero me quiero defender y me defiendo con la rabia, en algo soy eso, porque algo me está señalando, pero tengo recursos para decir, no, pues yo también tengo esto, yo también puedo esto, mira esto, ¿por qué es tan injusto conmigo? Entonces como que me toca, pero yo logro armar algún escudo para protegerme de eso, brutal, que sería el ofenderse. Brutal, ¿qué te parece? No, parce, brutal. Esa teoría sobre la ofensa. Acabamos de alcanzar, parce, algo sublime. No, muy bacano, muy bacano. Sí, porque pues estamos hablando del yo y de sus padecimientos, que es con lo que muchas personas llegan acá. Que es con lo que siempre interactuamos con el mundo y con lo que la gente llega. Y que me parece muy bacano también ver cuáles son como esos recursos con los que el sujeto cuenta o para ofenderse o para salir del ridículo. Y bueno, nosotros hemos propuesto que entre uno menos se quiera, entre uno más frívolo se vuelva, quizás también algo de ese peso va cayendo, porque no quiero que se me escape una idea. Si vos me hubieras devuelto la pregunta de cómo procedo yo con eso, yo te diría que para mí hay un efecto interesante en el análisis cuando se apunta a tumbar la generalización con la que muchas personas suelen establecer entonces sus criterios frente al otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo te lo podría decir así, pues como que eso es una defensa y si estamos en una partida de ajedrez, yo ataco ese punto, porque sé que si ataco ese punto, algo de la defensa va a caer y se va a poder jugar la partida con otras dinámicas. Pero el asunto es entonces escuchar a alguien, por ejemplo, hablar sobre los hombres o las mujeres como una generalización y poder empezar a ponerle nombres. ¿Cómo se llama ese hombre que dijo eso? ¿Cómo se llama esa mujer? Y tratar de desvirtuar la categoría general para entonces ver que evidentemente ese otro es una ficción neurótica. Ese otro de la gente, de lo que la gente puede pensar de mí. La sociedad o lo que van a decir, nada, tumbe eso. Tumbe eso porque, y el que está escuchando debe ahorrar como 4 citas de análisis.
No más. Más. No, realmente destituir eso es muy pesado, es muy difícil, es todo un trabajo, pero es como poder incidir en que finalmente hacia allá creo que apunta un análisis también, es como la autorización de sí mismo implica poner a esos otros, ya no al otro, tan imaginarizado, tan ominoso por las cosas que podría llegar a pensar de mis decisiones, sino poner eso con quiénes son y además cómo autorizarse en su acto, en su decisión, en su forma de ver la vida, en su palabra. Esto es mera autorización que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Totalmente. Y es decir, apostamos a esto, apostamos a eso, que muchas personas pueden pensar que esto está mal hecho, poco riguroso, que lo que sea, sostenemos esta posibilidad de hablar. Y creo que si uno no hace ese proceso de destitución de ese otro, si no lo tumba, inhibición, silencio y desaparición de su singularidad. Fuertes declaraciones. Es que de verdad que es lo que uno encuentra muchas veces en la gente. O sea, la dificultad para encontrar el deseo en ciertas cosas es que cuando uno va a hacer la reconstrucción de qué pasaba con lo que esa persona quería, es que en tal lugar se lo burlaron porque él cómo va a querer eso, porque eso a quién le puede parecer interesante. Entonces al final a todos nos tiene que gustar lo mismo. Creo que, no sé si te pasa en la clínica masculina, particularmente, la relación con el fútbol. Que es como, si a un hombre no le gustaba el fútbol cuando chiquito, que no era nadie. Sus gustos eran de paria, de absurdo, estaba condenado a ser y hay quienes ridículo y rechazado. jugaban horrible y se tienen que volver hinchas furibundos también. Y tienen que hacer algo con él, sí, eso, por ejemplo, y siguen jugando. Pero, y ni siquiera, pues, o sea, porque además eso fue grande, ya empezar a ver fútbol. Pero antes otras pasiones, a mí me parece que hay una cuestión social que es fuerte, por lo menos acá en Medellín, por lo menos en mi época y cuando trabajaba en un colegio, es que de verdad, cuando aparecen gustos diferentes, incluso es casi como una especie de policía social. ¿Usted por qué le gusta eso? No, a nosotros nos gusta es el fútbol y es una legislación sobre el deseo que tilda de ridículo, de absurdo, de sin ningún valor, cosas que no sean lo que nos gusta a todos. Parce, ya, este capítulo se acabó con esa frase, güey. La verdad, legislación sobre el deseo. Sí, creo que por ahí lo podemos ver. Y su relación con la ofensa. Gracias por un capítulo más. Y gracias por los micrófonos, ojalá se escuche sí. muy bien. Gracias a todos. Sí, muchas gracias. Y bueno, no, antes pues no hagamos el corte tan abrupto en esta ocasión. Nada, también decirles que nosotros no hemos podido ni con las personas pues que asistieron a ese evento pudimos saber. Nos decían que tal vez era como uno muy inicial, pero que en un capítulo mencionamos el último encuentro. Y una mujer de España nos comentó pues por Spotify que sería muy chévere que pudiéramos hablar de ese libro y que porque lo habíamos mencionado y lo hicimos, fue absurdamente hermoso. David no pudo estar porque estaba viendo jugar a Medellín. Al Deportivo Independiente Medellín. Y entonces, pero creo que se abrió pues como algo muy potente también, como de poder extender esta conversación que empezó con vos y yo, con otras personas. Así que, pues nada, estén pendientes pues como de nuestras redes, sobre todo de Instagram, que es como la que más utilizamos, que ahí, por ejemplo, pues yo no sé si para el momento en el que esto se publique ya habrá pasado, pero igual dejémoslo, como vamos a leer el mito de Sísifo de Albert Camus, y yo quiero que en agosto, septiembre, porque es un libro obvio más extenso, podamos leer El amor es imposible de Darío S. Entonces, Darío Schreiber. Bueno, entonces, nada, quedan invitados. Queremos que esta conversación se siga expandiendo. Creo que los comentarios que nos han dejado y también
las personas que llegan, inclusive pues también como a nuestra consulta a raíz de lo que hemos venido hablando, nos dan cuenta de que hemos abierto como una posibilidad de pensar y hablar del psicoanálisis de otros modos, tratando obviamente de que se pueda seguir haciendo con rigor y pasión. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Amigo mío, me hacías mucha falta, Sí, de verdad. sí, graba, ¿cuánto llevamos? No, yo no sé, 3 marica, semanas. como 3 semanas, pero fue Es que bacanísimo. nosotros nos queremos mucho. Creo que eso se nota. Sí. Hey, muchas gracias a todos. Bueno, chao. Ojalá lo hayan disfrutado. Psicoanálisis para no todos.